Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por llegar temprano. Vamos a esperar, tenemos unos 5 minutos más hasta que siga llegando gente. Si tienen alguna pregunta sobre cómo usar Zoom, aprovechen que Claudia Acosta está aquí y es una experta. Olá, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien. Com a Arivan, tá? Hola. Estamos aqui. Turma de Sapupema. Beijo! Un abrazo. Beijo a todos. Eu gostaria de aproveitar e apresentar a Suelen. É a primeira vez que ela aparece no nosso meeting. Ela está coordenando o projeto comigo. E eu pedi para que ela participasse para que a gente pudesse discutir essa questão do uso dos dados, porque ela também está sempre muito próximo aos pescadores, que são várias perguntas. Tá? Un placer, Suelen. Bienvenida. Eu não sei se ela está ouvindo. Creo que no, pero sí. Espera que assista. Sim. Está bien, es Vou colocar aqui no mute. ahí ainda é cedo. Está bem. E enquanto esperamos, eu estou corrigindo provas. Estou aqui perto, estou ouvindo, ok? Muito bom. Listo, empezamos. Bienvenidos a todos y muchas gracias por venir puntualmente y alegremente a esta llamada, que me tiene muy nerviosa porque nunca he tenido una llamada con tanta gente sin el apoyo de Charito, pero tenemos el apoyo de Claudia Acosta. Ahí está Claudita. Claudia es Tigre en Zoom, que es nuestra plataforma por la que estamos reunidos hoy. Entonces, unas cositas rapiditas antes de empezar. Si ustedes mueven su mouse por la pantallita donde se ven todas las caritas o los cuadraditos, abajo van a ver que hay un icono de un microfonito que lo pueden poner en mute cuando no estén hablando, por favor, y para hablar le quitan el mute. Todos aquí están igualmente empoderados. Yo voy a tratar de hablar despacio, pero si no entienden o me entusiasmo y hablo muy rápido, hagan así o deténganme, ¿ok? Luego, a la derecha del micrófono hay una camarita. Ahí, como ven, varios estamos mostrando nuestras caras y algunos otros no. Luego, hacia el medio hay un icono de dos personitas. Si ustedes hacen clic ahí, pueden ver al costado la lista de participantes. Y ahí pueden ver quién está hablando, pueden levantar su mano para pedir hablar, o simplemente pueden quitar el mute y hablar. Si la conversación se pone muy intensa y varios quieren hablar al mismo tiempo, creo que va a ser mejor usar esto de levantar la manito, o pueden también levantar la mano así. Luego también hay un chat donde pueden escribirle a todos. Ahí pueden hacer comentarios, preguntas, o pueden escribirle también solo a alguno de nosotros. Si tienen alguna pregunta técnica por el costado, pueden escribir a Claudia. Y la última cosa que quería comentarles es que estamos grabando esta reunión para que las personas que no han podido venir puedan escucharla más adelante, porque vamos a estar compartiendo varios conceptos, principios y también una propuesta de cómo seguir adelante con este tema del uso de los datos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien?
Entonces, quería proponer que tomemos 20 segundos cada uno para decir el nombre, la institución y dónde están o dónde trabajan. Yo empiezo para dar el ejemplo. Mi nombre es Mariana Varese, trabajo en WCS, Wildlife Conservation Society, y dirijo el proyecto de Ciencia Ciudadana para la Amazonía. Estoy en Lima. Mi nombre é Carolina Doria e eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia e também sou membro da Ecoporé. Oi. Tá ouvindo? Então, Guilhermo da WCS Brasil, Manaus. Socorro Pena, Sapopema, aqui em Santarém. Nós estamos com toda a equipe que está coordenando o programa, tá o Arivan, a Elis, Fábio, e nós convidamos a Samela, que é nossa colaboradora na comunicação do projeto. Excelente. Prazer, viu, gente? Buenos días, Monty Aguirre de International Rivers y yo trabajo en América Latina y en este momento estoy en California. Gracias. Hola, Salud. Monty. Hola. Meu nome é Gina, eu trabalho na WCS, trabalho com Mariana, sou gerente do projeto Ciência Cidadã para a Amazônia e estou baseada em Manaus. Olá, sou Cecília, do Instituto Mamirauá, em curso médio do Rio Solimões, em Tefé. Suelen, ¿quieres presentarte? Oi, estão conseguindo me ouvir? Sim? Sou Ellen, sou da Ecoporé e Porto Velho, estou sediada em Porto Velho, Rondônia. Prazer. Prazer. A ver, voy por la primera fila. Claudita. Hola a todos, yo soy Claudia Costa, trabajo en WCS para el proyecto de Ciencia Ciudadana y con Mariana y estoy en Lima. Gracias. Por favor, si no están hablando, pongan mute en su micrófono. ¿Alguien está haciendo feedback? En la segunda fila, Sebastián. Hola, buenos días a todos. Soy Sebastián, estoy en la Universidad de Columbia y también en Nueva York. Y también apoyo al proyecto de Ciencia Ciudadana a Mariana y a Gina. Hola, Fiorella. Espérate, yo creo que puedo hacer la... que no esté en mute, ¿no? Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Hola, mi nombre es Launeo. Yo trabajo en Lima, pero estoy en Iquitos. Estoy en el programa Aguas Amazónicas y estamos acá en un viaje de trabajo en la ciudad de Iquitos. Paola, la escuela. Gracias, Fiorella. Paola. Hola. Hola. Yo soy Paola Lacarato y bueno, yo trabajo para el tema de infraestructura. Ay. Sí, perdón, mi computadora no sé qué le ha pasado. Y bueno, en fin, trabajo en Lima y pertenecemos al programa de aguas amazónicas. Ha pasado algo con mi Zoom. ¿Ah? Sí, se fue todo.
Alguien de ustedes que proyecte. Yo propongo que, dado que el internet es bastante, usemos una sola computadora. Porque Ya. a mí se me ha caído. Ok. Claudita va a poner en mute a todos los que no están hablando. Guido. Hola a todos. Un gusto. Guido, estás en mute. Tienes que recuperar el poder. Guido Miranda primero y luego Guido Herrera. Disculpa. No hay problema. Dale, Guido Miranda. Bueno, les decía, soy Guido Miranda, soy coordinador de manejo. ¿Escucharon? Sí. Ok. Guido Herrera. Sí, buenos días, mi nombre es Guido Herrera. Yo estoy apoyando a Elizabeth Anderson y Pablo Olivas desde Fallo como asistente de laboratorio para el proyecto de Ciencia Ciudadana. Mucho gusto, Guido. Los conozco de Ecuador, de Mediano. Se escucha un poquito entrecortado. Pero mucho gusto. Si no se oye bien, podemos usar el chat también. Pantallita verde de Faunagua, ¿eres Paul? Sí, Paul Van Damme. No sé si mi video funciona. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, escuchamos y vemos una pantallita verde. Sí, parece que mi video en mi nuevo compu no funciona, pero soy muy bonito. Paul Van Damme en Cochabamba, Bolivia. Trabajo en Faunagua. Excelente. Galo. Hola, buenos días. Galo Zapata, trabajo para WCS en Ecuador. Estoy conectándome desde Quito. Hola, Galo. Ya desordenado, somos muchos. Ya, ya. Cecilia Arellano. Hola, buenos días con todos. Cecilia Arellano de WCS, la oficina en Loreto, Perú. Ahora transmitiendo desde Lima por unos pocos días. Hola, Cecilia. Edgardo. No te escuchamos, Edgardo. No. A ver, Claudita, ayúdalo a Edgardo por el costadito. Yo lo voy a presentar. Él es Edgardo Castro del IBC y trabaja en Pachitea. Paulo Olivas. ¿Me escuchan? Sí. Hola a todos, aquí transmitiendo, como se dice, desde Miami, recién regresando del Madidi. Yo soy con Florida International University, somos los encargados de implementar los equipos de monitoreo de calidad de agua, nivel de agua y estaciones meteorológicas. Trabajamos en conjunto con Elizabeth Anderson y Guido, que ahorita ustedes lo han conocido. Hola, Paulo. Paola Ventemilla, de la oficina de WCS en Loreto. Hola. Hola, Paola. Sí, muy bien. Paola Ventemilla, del equipo de
Paisaje Marañón Cayali. Sí, desde Iquitos, Perú. Mucho gusto. Gracias, Paola. Es que tienen que trabajar, perdón, los chicos de Iquitos creo que sería bueno que estén en una sola compu, porque si no se hace feedback. Casi, hola, ¿cuánto tiempo? Hola a todos, soy Cassie aquí en Washington, D.C. con Conservation X Labs. Hola. Paulina. Paulina Arroyo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Uy, cuando ya me tocó no estaba lista. Bueno, qué gusto verles a todos. No estoy con el video en este momento, pero les mando un saludo desde California, en Palo Alto, en la Fundación Moore. Hola, Paulina. Vanessa. Vanessa En es de Instituto Mamiraguá en Tefe. Vanessa, no te podemos oír. Y Claudia, no, se me han movido. Ya. Claudia, de WCS Brasil. Ni Claudia ni Vanessa tienen disponibles los micrófonos. Creo que Ya. alguna cosa al momento de entrar en el Zoom, él te pregunta alguna cosa sobre el micrófono, tal vez no la haya. Ya, Claudia Acosta va a ver si las puede apoyar. Bienvenidas Vanessa y de Instituto Mamiraguá en Tefe y Claudia de WCS Brasil en Manaus. Y Karen Castillo, que se me ha desordenado esto. Ya, me faltan Karen y Cullen. Karen, ¿quieres presentarte? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Karen Castillo de San Diego Sur Global, Perú. Ahora estoy en la Estación Biológica Cochacachu y estamos trabajando en el Parque Nacional del Mar. Hola Karen, bienvenida. ¿Cullen? Gracias. Cullen se está moviendo. Hola a todos. Estoy trabajando en el laboratorio de ornitología en Ithaca, New York. Y sí, hola. Hola. Creo que estamos todos. Alguien que me faltó, que es Elis, que se presente. Oi, tudo bom? Tudo bem. Então, eu sou aqui do Saúde e Alegria e também faço parceria aí com a Sapopema. Un placer. Aqui do meu lado, hein? Hola. Hola, un placer. Bueno, creo que estamos todos. ¿Hay alguien que se me haya escapado? ¿No? Nos tomó un poco más del tiempo que yo me imaginaba, pero creo que valió la pena y fue muy importante tener la oportunidad de que cada uno se presente. Ahora voy a empezar la presentación. Voy a establecer algunos momentos para parar y dar la oportunidad de hacer preguntas, pero si alguien tiene una pregunta candente o un comentario urgente, por favor, con confianza, quiten el mute de su micrófono y hablen. Al momento que comparto pantalla, yo no voy a poder verlos a todos, entonces voy a necesitar que hablen o avisen por el chat. Voy a compartir la pantalla ahora. Listo.
¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla bien, sin problema? Sí. Excelente. Ya. Bueno, entonces, al grano, dijo el pollo. El objetivo de este es una primera llamada de 2. La próxima será el 30 de octubre. Y el objetivo del proceso de esta semana, y tal vez tome unos días más, es, por un lado, informarlos sobre los pasos que tenemos que tomar para cumplir los principios de datos abiertos y al mismo tiempo el respeto a los derechos de las personas. ¿Y qué significa para la implementación del proyecto? Y el segundo objetivo, teniendo la parte como más conceptual clara, es cómo lo implementamos, cómo lo operacionalizamos. Y es un poco validar los procedimientos y el lenguaje que queremos proponer para que todos adoptemos para cumplir estos principios. Y además quisiéramos discutir ya con ustedes cuáles son los pasos que hay que concretar para aprobar e implementar propuestas concretas de visualización, análisis y visualización de datos a múltiples escalas, en cada localidad, a nivel de cuencas grandes, a nivel de toda la Amazonía. No tenemos todavía todos los datos, pero ya tenemos que ir mirando el horizonte. Entonces, hoy día hemos tomado 20 minutitos para hacer la presentación, casi 25. Quería tomar un ratito para contarles dónde estamos en el proyecto y entrar en materia y contarles un poco sobre los principios y pautas generales de política de datos y el enfoque basado en derechos. Y por otro lado, ¿qué implicaciones tiene esto para el proyecto? Entre hoy y el jueves 25, quinta-feira, estaremos compartiendo los documentos, digamos, donde está el detalle de los procedimientos, las políticas, que me gustaría mucho que los vayan revisando hasta el lunes, segunda-feira 29, para poder discutirlos en detalle juntos el martes 30 y acordar pasos siguientes. Voy a volar por aquí. Un recuerdo de cuál es el marco del proyecto. Nuestro enfoque, nuestro tema de atención son los peces migratorios, que son grandes conectores de ecosistemas y de personas a través de la Amazonía, y el polígono verde es nuestra área de acción. El proyecto combina estos 3 objetivos, a reducir brechas de información, fortalecer capacidades y empoderar a la ciudadanía para informar decisiones para la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Los que estuvieron en los primeros encuentros, no sé si se acuerdan que desarrollamos y acordamos 10 principios guías. Hemos resumido estos 10 principios guías en 6, que compilan algunos y que cuentan una historia como más redonda. Por un lado está el principio de abordar el desafío de la escala. A nivel local, somos tigres, queremos abordar el desafío de la escala. Y para eso hemos acordado una pregunta que nos une, que nos convoca a todos, nuestro hilo conductor. Esta pregunta y el conocimiento que se genere tiene el último objetivo de contribuir a la conservación de la Amazonía e informar buena toma de decisiones. Ahora saltamos por acá. La colaboración es clave para conseguir este objetivo de impacto a escala, y los 2 últimos principios, que son el de respeto a los derechos de las personas y a la soberanía de los países, y el de la información pública y segura, junto con el de promover la búsqueda de soluciones de tecnología innovadoras y de bajo costo, son los que nos van a concentrar hoy. Este es un resumen, digamos, de un pantallazo
de la pregunta marco, cuáles son las variables para peces y para agua que estamos prestando atención. En el caso de agua falta nivel de río y como explicó Paulo, también han logrado ellos añadir estaciones meteorológicas. ¿Con qué herramientas compartidas estamos trabajando? Con los protocolos y enfoques que cada uno usa en su trabajo diario, lápiz y papel o aplicativos o otras herramientas, con el aplicativo Ictio y con la red de sensores para el monitoreo de agua que estamos llamando AguaKit. ¿Dónde estamos? En términos de la red, tenemos 41 organizaciones asociadas y estamos colaborando con 5 redes panamazónicas y tenemos sitios pilotos liderados por 17 organizaciones. Y esos puntitos verdes son un poco los sitios. Y pueden ver que está el canal principal del Amazonas, la zona de Mamiraguá, esta es la zona de Leticia con el Sinchi, en el Napo, aquí está el Madre de Dios, Madidi Beni Madeira. Tenemos una representación muy interesante espacial, además de la excelente y extraordinaria calidad de las organizaciones que colaboran en esta red. Luego, esto quería enseñarles, es un poco, este es nuestro branding, nuestro logo de todos juntos, con las últimas adiciones de Faunagua, Fundación Omacha y Canindé. Y en términos del aplicativo Ictio, el Laboratorio de Ornitología de Cornell lidera el diseño del aplicativo y de la base de datos. Y Kulen, que está aquí, ha sido el queso del sándwich encargado de poner de acuerdo a perro, gato y pericote para avanzar. En julio se lanzó la primera versión, que es muy parecida a la que pudieron ver en abril. Desde entonces hasta septiembre se han conseguido 765 registros y además 221 sitios subidos, es decir, los socios han mandado su lista de sitios para que puedan subirse y de esa manera los usuarios solo los tengan que marcar y no tengan que estar haciendo el track cada vez. La versión 2 se lanzará ahora en noviembre con mejoras al diseño y la inclusión de la clarificación de los protocolos durante la pesca, después de la pesca y de mercado, la inclusión del paiche, que no es migratorio, pero es comercialmente muy importante, y variables sobre esfuerzo y precio. Y la versión 2.5 saldrá en febrero del 2019 con ya el recurso de Mi Ictio, que es para que cada usuario pueda visualizar sus datos que ha registrado a través de la app. Y estaremos compartiendo con ustedes los avances para ir validándolos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Similarmente, la base de datos y la herramienta para subir datos en bloque está saliendo el próximo mes y estaremos compartiendo con ustedes el modelo de datos, la lista de variables, las instrucciones, protocolos para que lo puedan revisar. Para esta herramienta sí estamos incluyendo 85 especies y grupo de especies, ya no tenemos que limitarnos tanto solo a 21. Y la idea es que una vez validado las instrucciones y protocolos, podamos empezar a compartir y agregar los datos en esta gran base de datos. En términos de monitoreo de agua, para regresar, mucho de lo que vamos a estar conversando durante esta semana sobre colecta y compartir datos
es lo que va a determinar cómo seguimos adelante con la contribución de datos, pero sobre todo con el tema de acceso y divulgación de datos. En términos de Aguaquit amazónica, se han instalado primeros prototipos de estaciones en 2 sitios, en Tiputini en Ecuador y en Madidi en Bolivia. Y ha habido un aprendizaje en ese proceso y en base a eso se están mejorando los prototipos y se instalará una red en Mamiraguá este año y a partir del 2019 en los demás sitios. Aquí hubo una demora importante en nuestro cronograma debido a que esperábamos que nuestro socio Conservify complete otro financiamiento y eso ha retrasado todo y nos ha pescado un poco la estación de lluvias. Entonces, Paulo, Guido, Elizabeth va a estar trabajando con los sitios que tienen monitoreo de agua entre sus compromisos para acordar un nuevo cronograma. Aquí hay algunas fotos de cómo se ve la estación meteorológica, el primer prototipo de calidad de agua en Ecuador, en Tiputini, y la estación meteorológica en Madrid. ¿Qué sigue un poco? Como les decía, va a ser clave acordar la política de datos y la herramienta, el diseño final de la herramienta para subir los datos. Y empezar a compartir datos existentes, continuar colectando datos con Ictio, empezar a probar el Aguaquit en sitios pilotos. En noviembre tenemos una invitación para presentar los avances del proyecto en la Fundación MUR. Estamos muy contentos ante esa posibilidad. Les vamos a estar pidiendo fotos para llevar una bella presentación. A inicios del 2019 ya tenemos que entrar con manos en la masa a planificar la siguiente fase, tener el tercer encuentro de socios para cosechar lecciones, mejores prácticas, el modelo y arribar a acuerdos para una siguiente fase y hacer el cierre del proyecto. Es muy probable que solicitemos una extensión sin costo hasta junio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las actividades debían terminar en marzo? Pero con las demoras que hemos visto y para consolidar un poco el modelo y los acuerdos y obtener un poco más de datos para mostrar la prueba del concepto, creemos que va a ser positivo poder estirar hasta junio la fase de implementación en campo. Les estaremos comunicando más formalmente sobre esto. Ya, listo. Hasta aquí, ¿tienen preguntas? ¿Sí o no más? No, hay alguien. ¿Aló? No se oye. Listo, sigo entonces. Ahora sí entramos en materia. Entonces, en esta presentación, que voy a hacerla un poco rápido porque nos hemos demorado un poco en la primera parte, quiero compartirles, como les dije, los principios y conceptos básicos detrás de datos abiertos y de un enfoque basado en derechos, y qué implican para nuestro proyecto, de manera que informen nuestra política de datos. ¿Ok? En esta primera fase nos vamos a quedar hasta ¿y qué implican para nuestro proyecto?
tener la discusión un poco más conceptual, teórica hoy día. Entonces, solo para recordar que asumir el compromiso por datos abiertos y por un enfoque basado en derechos fue un acuerdo, es parte central del diseño del proyecto y es muy importante y está en constante interacción, bueno, en general con todos los elementos, pero en este momento de manera muy importante con el tema del desarrollo de tecnologías para registrar y compartir información. Van a ver que yo voy a, ¿cómo se dice? Machacar, repetir un poco esto, pero puede ser muy complejo y hay muchos temas, muchas consideraciones que tener. Pero si yo tuviera que hacer ¿cómo se dice? Una sustancia, un caldo concentrado de pescado, te diría que en resumen se trata de promover la filosofía de datos abiertos, de acceso abierto, pero al mismo tiempo que sean seguros, que aseguren el respeto a los derechos de las personas. Y esta segunda parte involucra básicamente tres grandes cosas: el consentimiento libre, previo e informado, la garantía de confidencialidad y privacidad de los participantes y hacer un esfuerzo especial por estar atentos a y proteger los derechos de poblaciones vulnerables. Aquí dos definiciones sobre qué cosa es conocimiento abierto y qué es datos abiertos. Básicamente son contenidos o datos que cualquier persona es libre de usar, reutilizar, redistribuir, y lo único por lo que tienen que tener cuidado es con la atribución de los datos. Y por otro lado, tenemos el tema del respeto a los derechos humanos en general. Yo aquí quería compartir como las 4 pautas muy generales que adherimos en WCS, que son compartidas con muchas otras organizaciones que trabajan temas de conservación. Y bueno, en general es válido para cualquier ámbito de trabajo. Es la atención al respeto de los derechos humanos tal como están proclamados internacionalmente, la Carta de Derechos, y la búsqueda de su garantía. Y tener cuidado de no ser cómplices ni contribuir a abusos contra estos derechos. En segundo lugar, no solo se trata de defender que no se abuse contra estos derechos, sino de promover que se realicen plenamente a través de nuestros programas de conservación dentro del alcance de nuestro accionar. En tercer lugar, prestar especial atención para que poblaciones vulnerables no sean perjudicadas. Y en cuarto lugar, como en nuestro trabajo, sobre todo en temas de conservación y uso de recursos naturales, apoyar la mejora de sistemas de gobierno, de gobernanza, que puedan contribuir a garantizar los derechos de las personas, sobre todo de las personas locales. Entonces, considerando esto, otra vez, de lo que se trata es que queremos datos abiertos. Estamos convencidos por esa apuesta, pero tenemos que evaluar y mitigar los posibles riesgos para las personas que en el caso de nuestro proyecto comparten información sobre su pesca, sobre su vida, sobre su persona. Y tenemos que ofrecer una solución para colectar y compartir los datos de manera que sea seguro, que se minimice el riesgo para estas personas y que se asegure el respeto a sus derechos. Y aquí quiero hacer una pausa porque me acabo de acordar que comenté al comienzo, pero no todos habían llegado. Esta presentación está siendo grabada y ustedes van a recibir el video, pero también van a recibir el PDF con los slides. Entonces,
no se preocupen de tomar nota. Por ese lado. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Es todo muy general. Tienen que avisarme porque no veo, no veo, como comparto la pantalla, no puedo verlos a todos. Listo, continúo entonces. Más específicamente, ¿qué significa el respeto a los derechos humanos en un contexto de investigación o de ciencia ciudadana, que es una forma de hacer investigación? Que nos comprometemos a minimizar los riesgos potenciales para las personas, ¿cómo se dice? En jerga del tema se llaman sujetos humanos, que participan en nuestro proyecto. Y para hacerlo, queremos asegurar que se sigan principios éticos y mejores prácticas de en nuestras tareas de investigación que involucren a personas. Para eso estamos proponiendo, bueno, en realidad no hay mucho donde perderse acá, las pautas del informe Belmont para la investigación. Este informe surge de una evaluación de cómo se hacía investigación en salud pública, en hospitales psiquiátricos, en cárceles, donde realmente las personas que eran los sujetos de investigación se experimentaba con su salud y no tenían opción de decir nada ni de defenderse frente a esa situación de injusticia. Entonces, a raíz de eso, sale este informe con una serie de recomendaciones. La legislación federal de Estados Unidos las adopta y tiene una serie de normas que hay que seguir. En Brasil, por ejemplo, también se han adoptado. En los otros países andinos, la verdad no estoy súper al tanto, pero digamos que entre Estados Unidos y Brasil, combinando el seguir las pautas de ambas legislaciones y siguiendo las pautas de cada uno de los países localmente, consideramos que vamos a estar cubiertos por los 4 costados, como decimos coloquialmente. Además, WCS, al ser una organización de Estados Unidos, debe seguir la legislación federal de Estados Unidos y las pautas del informe Belmont. Entonces, para poder publicar y compartir los datos. Al hacerlo, nos aseguramos de seguir la legislación, pero también nos aseguramos de que la información que se comparta esté lista para ser publicada, tenga calidad y pueda ser publicada en revistas indexadas. Entonces, una definición básica. Riesgos mínimos. Son mínimos si es que no son mayores que los que la persona que participe experimentaría en su vida diaria. Entonces, contar que pescas mientras pescas o después que has pescado, en principio no implica más que un riesgo mínimo. Y los principios éticos que enmarcan las pautas que proponemos seguir son 3. El primero es el respeto por las personas, que exige consentimiento previo, es decir, que puedan participar voluntariamente en base a una información adecuada. Y además implica que deben tener la facultad para tomar decisiones sobre sus propias acciones y su propio bienestar. En el caso en que trabajemos con niños, por ejemplo, esta consideración es particularmente importante. El segundo principio es el de beneficencia. Involucra que la investigación no le cause un daño a la persona. Esto era particularmente importante, es particularmente importante, por ejemplo, en estudios de salud pública. Pero también quiere decir que hay que pensar cuáles son los posibles beneficios y posibles daños que el estudio puede ocasionar para la persona
y hay que maximizar los beneficios y minimizar los posibles daños. Y entonces hay que minimizar los riesgos de su participación y proteger su privacidad. Y el principio de justicia exige que los beneficios y las cargas de la investigación sean equitativamente distribuidos. Estos tres principios implican cada uno implica 3, 2, 2, en total 7 como consideraciones que hay que tener. Que están ahí y que las vamos a discutir después. Entonces, sigo nomás. La forma de asegurar cada una de estas 7 regresa a lo que hemos estado, les he comentado antes, a estas 3 grandes acciones. Obtener consentimiento libre previo e informado, asegurar la confidencialidad sobre la persona y sobre su información, y proteger poblaciones vulnerables. Ahora voy a hablar un poco sobre cada uno de estos 3. El consentimiento libre, previo e informado. Aquí hay una definición de qué significa que sea libre, que no haya manipulación, que sea previo, que es solicitado con anticipación, y que sea informado, que los participantes reciban una información necesaria y relevante en forma en que puedan entender claramente lo que está pasando. Y hay una serie de especificaciones sobre qué es lo que hay que informar, que vienen a continuación. Para conseguir el consentimiento libre, previo e informado, hay que asegurar que el proceso siga las costumbres locales, que honre o reconozca las organizaciones, la forma de organización local. Hay que explicar claramente, de manera que se entienda, el objetivo sobre el proyecto, posibles riesgos, posibles beneficios, qué vamos a hacer para proteger la privacidad de las personas, a quién contactar si hay preguntas de la investigación, y debe explícitamente indicarse que la participación es voluntaria y que no hay consecuencias negativas de no participar o de dejar de participar. La norma prefiere que el consentimiento sea escrito, pero en algunas circunstancias puede ser oral. El segundo aspecto, ¿se acuerdan que era consentimiento libre? El segundo aspecto es asegurar la confidencialidad de las personas. Y esto implica 3 elementos. Por un lado, el respeto a la privacidad de la persona. Esto es particularmente válido cuando haces, por ejemplo, entrevistas sobre temas que pueden ser sensibles. La persona tiene que sentirse que está libre de intrusiones no autorizadas. Si está hablando de un tema sensible o políticamente polémico o sobre sus finanzas, por ejemplo, tiene el derecho a esperar que nadie que no le interese el tema esté escuchando, ¿no? Por otro lado, el tema de que asegurar el anonimato de la información. A la hora que tú digas 17 pescadores pescaron en total 500 kilos, no digas fulano pescó 10, sutano pescó 400, porque ellos tienen derecho a esperar el anonimato de su información. Estos 2 primeros, nosotros tenemos que tener cuidado y prestarles atención al momento de subir o colectar los datos. Y el tercero se refiere a respetar el derecho de la persona de que la información que ha compartido se divulgue en la manera en que se acordó, no se divulgue de otra manera no autorizada. Entonces, eso significa que tenemos que ser claros sobre cómo se van a divulgar los datos, quién va a tener acceso a los datos, ¿ok?
Otra definiciones importantes para el tema de confidencialidad es el de información privada, que es la información que identifica a la persona individualmente y es sobre la persona. Y el otro es información sensible, que es información privada, pero que además puede ser sobre comportamientos personal que pueda ser cuestionado, o conductas ilegales, o información que si se hace pública podría causar un estigma o podría dañar a la persona. Y aquí es donde, en nuestro caso, es importante considerarla. Por ejemplo, si una persona registra pesca de una especie fuera de temporada, o si registra pesca en una zona donde no tenía permiso, puede traer consecuencias para esa persona. O incluso, si esas informaciones generan decisiones de restricciones de acceso a los recursos que antes no existían. Entonces, en el futuro, tenemos que ponernos en situaciones pensando qué es lo que puede pasar a futuro. Ahora, para asegurar la confidencialidad, ¿cuáles son las acciones concretas que hay que tomar? Tener las entrevistas en un lugar seguro para el participante, sin que nadie esté escuchando. Si el participante quiere que sea no en secreto, pero digamos en privado. Para asegurar el anonimato, es una práctica que ya todos hacen probablemente, que es que el nombre del participante debe registrarse por separado de donde se registra o almacena la información sobre, en nuestro caso, por ejemplo, la pesca. Entonces, de esa manera, a la hora que lo pones, tienes dos bases de datos. Una base de datos con el nombre de participante y un código de usuario, y otra base de datos con el código de usuario y la información que colecta. Por otro lado, hay que informar al participante de que sus respuestas serán anónimas y hay que tener cuidado con la cadena de custodia de datos, que no cualquiera pueda acceder a los datos, y hay que ponerse de acuerdo sobre cómo se van a divulgar los datos. Y finalmente, la tercera cosa que hay que hacer es proteger poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables son personas que puedan tener limitadas o comprometidas su autonomía para decidir si participan o no, o que puedan estar bajo riesgo de persecución injusta. En nuestro caso, estamos hablando de niños, niñas y niños, algunos grupos indígenas, o personas que puedan estar en riesgo de persecución injusta, digamos, ¿no? Esto es hay que verlo caso por caso y hay que tomar algunas precauciones adicionales. No hay pautas generales más que estas que estoy poniendo aquí, por ejemplo, que son las que elegí porque son más relevantes para nosotros, ¿no? Utilizar un lenguaje accesible, hablar en el idioma local o usar un intérprete. La estrategia de consentimiento debe ser apropiada con el contexto local, por ejemplo, con poblaciones locales o indígenas o población organizada. Tal vez primero haya que pasar por la directiva o por el APU, depende mucho de cada contexto. Este es solo para machacar que todo el rollo conceptual y de principios que les he dado, que es importante tener en cuenta, que nos da la pauta de por qué estamos haciendo esto, nos lleva finalmente a estas tres grandes cosas que hay que hacer. Ya van a ser las 11 y la última sección se refiere a cómo se aplican estos principios en nuestro proyecto, específicamente. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta ahora?
Yo tengo algunas, pero creo que voy a esperar la otra parte, la parte práctica, tal vez sean respondidas allá. Ok. ¿No? Pero Sí. es básicamente sobre específicamente esa cuestión del tipo de uso, cómo los grupos se van... Porque eso es específicamente para quien va a hacer entrevistas, ¿no? También, la mayor parte de esto, ¿no? Que es diferente del uso individual, ¿no? De cada uno, ¿no? Y creo que tenemos situaciones, por ejemplo, con organizaciones, ONGs o socios, por un lado, que van a organizar colecta de datos, y por el otro también los propios pescadores con sus colonias, que también quieren organizar sus colectas de datos. Y ellos quieren tener acceso a todo eso que tú dijiste, ¿no? Porque también tienen un sistema de control interno para otros procesos, ¿no? Entonces voy a esperar un poco más enfrente para comentar mejor. De acuerdo. ¿Alguien más? Sí, lo vamos a ver más adelante. Listo, seguimos. Me interrumpen nomás, ¿ya? Porque aquí sí entramos ya a lo más concreto. Espérate, que no encuentro mi mouse. Acá está. Ya. Entonces, para aplicar estos principios a cualquier proyecto de investigación o proyecto de monitoreo y manejo de recursos, a cualquier proyecto, para aplicar estos principios que acabamos de discutir, la manera que hemos identificado nosotros después de estudiar, tomar el curso y basado en la experiencia, es la siguiente. Primero, preguntar si el proyecto incluye actividades de investigación. Y investigación en este caso es diferente que monitoreo. Gina, un favor, hazme acordar de incluir en el slide que compartamos con los demás la definición de investigación, que no la he incluido ahora, pero el monitoreo se hace, uno lo hace para tomar decisiones de manejo sobre lo que uno está manejando. La investigación busca contribuir a avanzar el conocimiento de manera sistemática y tiene aspiraciones de publicación. Entonces, voy a incluir un slide cuando les comparta esta presentación con esas definiciones para que las tengan a mano. Entonces, ¿este proyecto incluye investigación? Sí, este sí. ¿La investigación involucra sujetos humanos? En este caso, sí. O sea, en algunos casos sí. Ahora les voy a explicar. ¿Y qué riesgos podría haber para estas personas y se pueden minimizar y cómo? Entonces, para contestar estas preguntas, lo primero que hicimos fue como organizar las actividades de colecta de datos en una lista. Entonces, tenemos una serie de datos que se recogen para la retroalimentación, para el diseño del aplicativo, de la red de sensores, y podemos hacerlo de varias maneras, talleres, focus groups, entrevistas, etc. Pero su objetivo no es el de la investigación sobre la persona, sino su objetivo es retroalimentar el diseño, su objetivo es de manejo adaptativo del proyecto. Luego tenemos el trabajo con la red de sensores para monitorear variables sobre agua, y luego tenemos el tema de colecta de información sobre peces migratorios. Puede ser a través del aplicativo, a través de formularios u otros, y agregando datos existentes en la base de datos colectiva. Y finalmente hay registro de material audiovisual, fotos, videos, grabaciones, que hacemos constantemente. Entonces, para cada uno de estos, lo que hacemos es evaluar qué riesgo podrían implicar para las personas que participan. En el caso de retroalimentación, no se considera investigación, sino actividades para manejo adaptativo. En el caso de las variables, ¿qué he hecho? De agua, no se colecta datos sobre sujetos humanos. En el caso de las variables de la colecta de datos sobre peces,
sí involucra sujetos humanos y hay una posibilidad de riesgo más allá de su quehacer habitual. Porque al ofrecer datos sobre los peces que observan, especialmente los pescadores, eso no es cierto para puertos y mercados, pero para pescadores sí es cierto, están también dando información sobre dónde pescan, qué pescan, cuándo pescan. Y eso eventualmente podría generar algún riesgo de persecución, de reducción de su posibilidad de acceder a recursos. Y eso es particularmente importante en el caso de poblaciones que viven dentro o cerca de áreas protegidas o poblaciones indígenas, y requiere tomar especialmente cuidado. Y como siempre, todo lo que sea registro de material audiovisual involucra personas y se puede afectar a su privacidad, o si ellos son los que toman las fotos o hacen el registro, a su propiedad intelectual. ¿Hasta aquí estamos bien? Sigo. Entonces, para prevenir o mitigar esos riesgos, ¿qué podemos hacer? Y regresamos a la lista que teníamos antes. Por un lado, obtener consentimiento libre previo informado, y por otro lado, asegurar la confidencialidad de la persona y de los datos. Y esto hay que hacerlo al colectar los datos y al compartir los datos. Entonces hemos partido en esas tres como fases, las actividades de prevención y mitigación de riesgos asociadas a esta investigación, a este trabajo. Esta es la propuesta de actividades para obtener consentimiento previo, libre e informado. En el caso de lo que son actividades de retroalimentación para el diseño, la forma en que lo estamos colectando según nuestras herramientas de sistematización y nuestros reportes, lo único que necesitamos hacer es informar a los participantes que los resultados globales podrían ser divulgados en el futuro, pero de manera anónima. Es decir, el 70% de los usuarios no le gustó el dibujo del paiche. Así, ¿no? O la mayoría prefiere colectar los datos después de pescar, no durante la pesca. Cosas así. De todas maneras, la forma en que se está tomando la información, y acá me tienen que avisar si es que no es correcto lo que digo, no está pensado para una investigación científica sobre la experiencia del usuario, sino el objetivo es de monitoreo, de manejo adaptativo, de generar retroalimentación que mejore el diseño del proyecto. En el caso de las variables de agua, como no se toma información sobre personas ni involucra sujetos humanos, no requiere mitigación. Sin embargo, sí se van a poner de acuerdo sobre el mantenimiento de los sensores y el acceso y uso de los datos con las personas que se harán cargo de los sensores. En el caso de los peces, es el más complejo. Entonces voy a explicar primero el último. Para el registro de material audiovisual, hay que generar el consentimiento escrito, tanto para el que toma la foto como para el que aparece en la foto, para poder publicarlos ampliamente. Y esta es una práctica que en general creo que somos menos consistentes, varios de nosotros, y creo que este va a ser el mayor cambio cultural para nosotros, o para algunos de nosotros. Peces. En el caso de peces, en el caso de peces, específicamente el aplicativo, al momento en que tú decides bajar el aplicativo, inscribirte, registrarte como usuario y tomar los datos, estás dando tu consentimiento para registrar los datos. Este no es el caso de una persona a la que entrevistas. Yo como investigador entrevisto a una persona y puedo empezar una conversación informal y obtener un montón de información sin nunca decirle que quiero hacer una investigación. Y justamente este es el tipo de
situaciones que los principios del informe Belmont busca prevenir. Pero en nuestro caso, los mismos pescadores, los mismos usuarios son los que están colectando los datos. Y el hecho de hacer la colecta de los datos implica el consentimiento. Sin embargo, para cubrirnos por los 4 costados, al registrarte en el aplicativo, tú das un consentimiento. No, pero como todos nosotros que bajamos un app y decimos que estamos de acuerdo con la política de privacidad del app, nunca la leemos, o casi nunca la leemos, es importante tomar un paso adicional para proveer a los usuarios, a los científicos ciudadanos, información sobre qué significa que estén registrando los datos, cómo se van a compartir los datos, cómo se van a cuidar los datos, cómo se va a proteger su anonimato. En el caso de formularios, que es como normalmente se ha venido colectando información, o diarios, o tablas de Excel, o formularios de papel, normalmente se hacen por acuerdo. Pero de todas maneras es importante explicar con claridad los alcances del proyecto y dar la información para un consentimiento previo, libre e informado. En ambos casos, y en realidad creo que en el tercero también, eso es algo que quiero que discutamos, en muchas situaciones cuando son personas organizadas en colonias de pescadores, en grupos de manejo, en comunidades, probablemente va a pasar por un acuerdo de asamblea también. También hay que hacerlo, y yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen en realidad, no puedes hacer nada sin pasar por el permiso previo de la gente. El tercer caso es el de organizaciones, asociaciones o investigadores individuales que comparten las bases de datos que tienen con esta gran base de datos amazónica. En ese caso, la información que van a compartir ya viene anónima. Nosotros, nuestra red, nunca va a recibir los nombres, sino solo el número de identificación del usuario, del individuo. Entonces, por eso creemos que no hay nada más que hacer. Pero es probable que para las otras 2 partes, para el app y los formularios, tú vas a tener que explicar que esta información va a ser compartida con un colectivo muy grande, que va a ser abierta, qué sé yo. ¿Ok? ¿Estamos? Sigo. En el siguiente slide solo me concentro en la parte de peces, porque para las otras cosas, una vez que se obtenga el consentimiento donde se necesita, ya está, ya no hay nada más que hacer, ¿no? En el caso de los peces, la forma de asegurar la confidencialidad al momento de colectar o subir los datos implica que los nombres el anonimato, que los nombres estén codificados, como les expliqué, tener en 2 bases separadas el nombre y el número de identificación, y en la otra el número de identificación y los datos, y la base que tiene el nombre y el número de identificación tiene que estar bajo 7 llaves, tienes que poder demostrar una custodia segura. En el caso de los formularios es lo mismo, y en el caso de la base de datos, como les decía, se aplica lo mismo, pero además ya los datos nos llegan a nosotros como red, a nuestro proyecto, nos llegan ya sin identificadores. Ya. Acá viene la cosa. Nos llegan sin identificadores, pero con coordenadas. Y la coordenada puede ser una forma de identificación por proxy. Si alguien pesca frente a su casa, o si un grupo pesca en una cocha,
o en un cierto tramo de río, por la coordenada se puede inferir quién es la persona. Y ese es el riesgo que vemos. Entonces, aquí hay dos posibles caminos. Uno es lo que llamamos, lo que yo he llamado ahorita, haciendo la presentación, para mitigar los riesgos al momento de compartir los datos, la opción radical de datos abiertos sería tener un lenguaje y un sistema de consentimiento previo súper fuerte y claro, diciendo, los datos van a ser abiertos, cualquiera los va a poder ver y van a incluir las coordenadas de donde pescas y los riesgos son A, B, C y D. ¿Aún así quieres compartir esta información? Y si sí quieren, los datos son abiertos, con coordenadas y todo. No con nombres, pero sí con coordenadas. La opción 2, que es un poco más conservadora con el cuidado de los derechos de las personas, que es la que nosotros estamos proponiendo, es tener como 3 niveles de acceso a los datos. Uno, para el público en general, que cualquiera lo puede bajar en el momento que quiera, son los datos abiertos sin identificadores, pero a nivel de cuenca BL4. Una cuenca BL4 es, por ejemplo, Madre de Dios, la cuenca del Madre de Dios. ¿Son cuencas? Son las cuencas que han usado Michael Goulding, Ronaldo Barthen, Bruce Forsberg y otros para analizar cosas a escala amazónica. Por ejemplo, migraciones de los grandes bagres, el último artículo de los caraciformes, o el impacto de las represas sobre ese flujo de sedimentos. Entonces es un nivel de cuenca que permite un análisis a nivel definitivamente de toda la cuenca amazónica, probablemente de varias de las grandes subcuencas. No permite identificar a nadie, pero tampoco ayuda para el manejo, y es un poco lo que decía Guillermo. Por eso, proponemos que el segundo nivel de acceso a los datos sea sin identificador con nombre, pero sí con las coordenadas, con la localización. Esa base de datos está compartida automáticamente cada 3 meses, la periodicidad que acordemos, con los socios designados de la red. Y eso va a implicar que tengamos un compromiso sobre el uso, sobre la divulgación de esos datos. Al recibir esos datos, uno adquiere el compromiso de no divulgarlos de manera que pueda poner en riesgo el derecho al anonimato y a la confidencialidad de las personas, de los cientistas ciudadanos o de las personas que aportaron los datos. O sea, se pueden divulgar agregados, pero no individualmente, ¿no? Y si hay que tomar acciones para difuminar la localidad, también. Y finalmente, cada usuario sí tiene acceso a sus datos completos, automáticamente. O sea, la pides por correo y te la mando. Ya. Entonces, esta es la parte más difícil, digamos. Y no tenemos que tomar la decisión ahorita, pero quería compartir con ustedes como a dónde ha llegado nuestra reflexión y nuestra propuesta. Tenemos casi listos, por eso, borradores de los pasos, los protocolos, los procedimientos a seguir para asegurar todo esto. Y eso es lo que quisiera que estemos revisando durante esta semana para poder discutirlos más en detalle hasta el 30. Ahora la conversación es más un poco qué puede pasar si o hay que tener en consideración tal cosa o tal otra para poder incorporarla en nuestra reflexión, para poder arribar a
políticas de datos, procedimientos de colecta y de acceso y de divulgación que promuevan datos abiertos, pero que al mismo tiempo se haga de una manera que respeta los derechos de las personas que participan. Mariana. Dígame. Pode voltar um pouco para a opção 1, novamente? Sim. Para o último slide. Um comentário. Me parece, no nosso caso do Madeira, mais interessante a segunda opção, porque quando trabalhamos com os pescadores, quando nós levamos para os pescadores o projeto e apresentamos as possibilidades de utilizar os dados, nós explicamos que conseguiríamos avaliar os dados nas duas comunidades que estamos fazendo o teste. Avaliaríamos os dados sem identificar os nomes, mas avaliaríamos os dados junto com eles. Mas, durante todo esse tempo que a gente está trabalhando, a gente também vê que alguns pescadores, isso foi comentado também na reunião, que eles gostariam que nós imprimíssemos a lista de dados dele, as informações deles. E eu entendi na segunda opção que você coloca que eles vão ter acesso, dados completos a cada usuário. E nós não teríamos. Aí eu lhe pergunto, como nós poderíamos ajudá-los a obter essa lista? Como que a gente poderia pensar para resolver esse problema, para poder imprimir para ele a lista do que ele registrou? ¿Compreende? Voy a preguntarte a ver si entendí. Sí. Las comunidades quieren saber qué persona pescó, cuándo, cuánto, dónde. Não, o próprio pescador, ele quer ter uma cópia do que ele registrou em papel. Sim. Porque eles não conseguem fazer isso por e-mail e é como se fosse uma prova para eles. Correcto. Esa sería la tercera opción aquí. Ah, sí, disculpa. No, pero es cierto que esta opción tiene un desafío y ahí parte de lo que vamos a hacer nosotros es preguntarles a ustedes cómo hacen las cosas. Porque entendemos que hay casos donde un nombre de usuario es compartido por varias personas. Y también pasa que eso pasa también. Y lo que me explicaba Kulen y Sebas, o Kulen tal vez pueden explicar mejor, es que el app permite que yo me registre como Mariana Varese, usuario WCS, @gmail.com, y Gina Leite se inscribe como Gina Leite, pero con el mismo usuario, wcs@gmail.com, y que se puede obtener la información para cada uno. Entonces, la información está. Lo que se necesita, y Gina Leite puede obtener su propia información y Mariana Varese puede obtener su propia información automáticamente en el sentido de mandan un correo y se les envía esa información a cada uno. Si se quiere la información agregada, WCS o Ecoporé obtiene la información de todos, pero con un número de usuario 001, usuario 002, sin saber quién es quién. Si tú quieres obtener como Ecoporé o como la Asociación de Pescadores Tucunaré,
el nombre también, tenemos que pensar cómo hacerlo. Creo que es un pedido por escrito, donde se autoriza a Ecoperé a tener esa información adicional. Hay que encontrar la forma, digamos. Pero el sistema, por defecto, by default, va a ser como conservador. Sim, correto. Entendi. E toda vez que, mais uma pergunta, toda vez que a gente quiser ter acesso aos dados, nós fazemos uma solicitação para quem? Ou a gente vai estar sempre recebendo a cada 3 meses? Essa é uma pergunta também. A cada 3 meses, la gente va a recibir, los socios que se inscriban para recibirlos y que nos comprometamos a manejar los datos de cierta manera, lo van a recibir automáticamente. Y si alguien quiere datos, y eso es una cosa que está emergiendo, imagínate que alguien que no sea socio, pero que sea un investigador o que sea un posible nuevo socio, no sé, quiera recibir los datos. Nosotros tenemos que decidir si se los damos o no. Pero ahorita WCS es el lead del proyecto, pero yo creo que eso debería ser un consejo consultivo, una secretaría. No me parece que la decisión esté solo en una sola organización. Sí, correcto, concordo. Pero por ahora somos los que estamos, ¿no? Sí. Y para eso estamos inspirándonos en una que se llama el Avian Knowledge Network, la red de conocimiento sobre aves que hay en Estados Unidos, que es una red para compartir bases de datos sobre aves. Y tienen una serie de pautas y que nos parece bien claras, que podemos usarlas de inspiración. Eso le vamos a compartir. ¿No hay más preguntas? ¿Alguien tiene alguna preocupación? No puedo creer que esté todo claro. Mariana, yo tengo una pregunta. ¿Me Claro, escucha? Paul. Sí, muy bien. Mira, estamos utilizando hasta ahora el aplicativo Ixtio más en áreas protegidas, ¿no? Y evidentemente allá hay un actor adicional. Creo que Guido tiene un poco la misma situación en Madrid. El actor adicional es el guardaparque, que ayuda a los pescadores de colectar datos, procesarles, recibirles y mandarles, en el caso de Bolivia, a CERNAP, en el caso de Perú, a CERNAMP, ¿no? Entonces aquí hay un actor adicional, no es una pregunta, es más quizás un reto. Entonces, en principio aquí hay un filtro adicional de un actor más público que también recibe la información y que tiene cierto poder para decidir qué hacer con la información, ¿no? Porque evidentemente el pescador podría mandarlo directo a la red, abierto, pero CERNAP o CERNAMP o en Brasil SEMA u otros actores públicos podrían tener cierta preocupación o cierto derecho de actuar como un filtro. Entonces yo creo que es importante pensar un poco en el rol de los actores secundarios, no solo los investigadores, que son un poquito más libres, ¿no? Pero el actor público podría ser un actor adicional, facilitador o complicado, depende un poco de su demanda. Quizás no tiene tanto interés de tener mucha información pública, pero sí tiene mucho interés para participar en la red. Entonces puede ser quizás un reto adicional. Y también tenía otra pregunta, es si ya existen formularios de ustedes, por ejemplo, de consentimiento. ¿Hay algún tipo de protocolo o de formularios que podríamos utilizar? ¿O cada uno busca
la manera, porque me parece muy útil que hay un tipo de formulario estándar que podemos aplicar. Sí, tenemos un borrador estoy batallando con todas las pantallitas que tengo abiertas. Tenemos un borrador de formulario. A ver si lo encuentro rápido. Acá está. Que justamente es lo que vamos a compartir con ustedes después de... No puedo con esta tecnología moderna. Acá está. Ahí pueden ver la pantalla de Google. Sí, ven la pantalla de Google. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ya. Aquí está este sería como, hay como un checklist de qué cosa es lo que hay que informar. Entonces, este es un poco sobre el proyecto, y este en amarillo es el texto que se utilizaría para explicar el tema de la participación voluntaria. Voy a seguir bajando, ¿ya? De esto es lo que les vamos a compartir para que ustedes puedan comentarlo. Y esto de acá, un poco la idea es que, voy a bajar, el primero fue para el app, que solo hay que explicar, porque el consentimiento se da al registrarse en el app. El segundo es igualito, pero tiene una sección donde el participante firma, da su consentimiento escrito, ¿no? Ahorita está en una tabla para facilitar la edición y la discusión, pero quedaría como una hojita o media hojita de papel. Y lo que el lenguaje sobre el proyecto que está ahí es sobre el proyecto en general. Y a eso ustedes pueden modificarlo o pueden adicionar lenguaje sobre su propio trabajo, ¿no? Pero digamos el lenguaje del consentimiento previo y de las implicancias de participar o que no participar está ahí para hacer una ayuda, ¿no? No es obligatorio, pero sí todos, lo ideal sería usar algo común, pero no es obligatorio, porque por ejemplo en Brasil hay legislación al respecto y tiene algunas particularidades, entonces tienen que hacerlo un poquito, pueden querer hacer algunas cosas diferentes. Así como este documento, les vamos a compartir los procedimientos. Son como, yo creo que son entre 6 y 8 documentos que ya entran a ese detalle. Y esos documentos son justamente los que queremos conversar el 30 y que ustedes los puedan comentar entre ahora y el 30. Mariana, nosotros que estamos trabajando en la comunidad de Siririchi y Tayacome, que están en la zona de uso especial del Parque Nacional del Manu, cuando nosotros presentamos el proyecto, nos reunimos con toda la comunidad y luego, después de un tiempo, o sea, lo dejamos para que ellos se reúnan. Y luego de unos días, ellos nos dan como un acta de consentimiento donde dicen que están de acuerdo en participar, después de haberles informado de todo lo que se trata el proyecto, de la aplicación y todo, y lo firman todas las personas de la comunidad. Y no sé si eso valdría como... Sí, exactamente. Eso es como un consentimiento. Exactamente. Sí, lo que hay que asegurar porque también cuando lo explican, incluyan este lenguaje. Ahora sí ya lo están viendo. Yo pensé que había hecho share y no había hecho share. ¿Ahora están viendo un documento de Google? Sí.
Ya, esa parte amarilla, perdón, voy a explicar otra vez. Acá está, este es como el texto, ¿no? Este formulario debe ser usado así, y estos dos celdas son una descripción del proyecto y por cómo beneficiará, qué riesgos hay, y acá es cómo que la participación es voluntaria y qué cuidado se tomará para mantener el anonimato. Entonces, y ahí firman. Entonces, lo que ustedes tienen que tener cuidado es de que incluyan un lenguaje de este tipo, como el amarillito. Listo. Si les parece, o sea, perdón que me confundí con la pantalla tan mal, pero justamente este tipo de documentos y procedimientos es lo que queremos revisar entre ahora y el próximo martes, terça-feira, 30 de octubre, y nos volvemos a reunir para ponernos de acuerdo sobre como el principio, el esquema de acción y el detalle del contenido. Y si necesitamos un poco más de tiempo, lo tomamos, pero es importante que esto quede claro porque una de las cosas que va a resultar es definir quiénes deben tener acceso automático a la base de datos más extendida, que incluye coordenadas, y qué implica, qué responsabilidad involucra tener acceso a esa base de datos. Porque ahorita no tenemos la capacidad de partir los datos. Se va a entregar todo, a todos. Menos los nombres. Mariana. Dígame. Pergunta, Cecília. Então, o acesso aos dados para quem não for sócio do projeto e para quem não for usuário do aplicativo vai ser no nível de bacia, BL4, e sem identificação, sem coordenadas geográficas. ¿Es eso? No, a ver, hay dos formas de identificación, el nombre y la coordenada geográfica. Entonces, ¿puedes repetir tu pregunta? A minha pergunta foi para quem tiver interesse em acessar os dados, que não for nem usuário do aplicativo e nem membro do projeto. Os dados vão ser acessados somente no nível de bacia BL4? Sí. Tá. ¿Por qué? Porque es el único nivel de bacia que tiene nombres únicos. BL5 ya tiene más de una bacia con el mismo nombre. Río Negro. Hay 3 Río Negros. O no sé. Entonces, eso requiere un trabajo adicional para que las bacías BL5, BL6 o BL7 tengan sus nombres, tienen identificadores numéricos únicos, pero la gente del campo no las conoce, entonces no pueden servirnos para declarar sitios. Entonces, por ahora podemos manejar el BL4. Por otro lado, BL7 y en algunos casos BL6 pueden ser tan pequeñas que sirvan de identificadores geográficos. Como varía mucho, por ejemplo, el Napo es BL2, el río Napo, pero el río Madeira también es BL2 y tienen tamaños muy diferentes. Entonces, nuestra propuesta es que sea BL4, que es suficiente para hacer análisis panamazónicos,
y va a servir para muchos análisis a nivel de subcuencas. Pero no tienen riesgo de identificación de individuos a través de la ubicación espacial. Então eu tenho mais uma dúvida. Nós não teríamos acesso aos dados por comunidade? Ou se você é parceira do projeto e assina acordo de uso de dados, você vai ter acesso a todos os dados com coordenadas sem nome. Tá. E posso filtrar por comunidade. Tudo bem. Entendi. Son bastante abiertos todavía. Entonces quisiera, ya varios ya han tenido que irse porque ya son más de las 11 o 12:30, pero entre esta tarde y el jueves, quinta-feira, nosotros vamos a compartir la grabación de la reunión, el link al video, el PDF del PowerPoint y los links a los documentos que hay que revisar para que vayan pensando. Mariana, Socorro tem uma pergunta. Ah, buenísimo. Oi, Mariana, tá ouvindo? Sim, muito bem. Sim, tá. Quando você fala das questões sensíveis, chamou a atenção um detalhe. Aqui no Brasil, nós temos uma instrução normativa que regulamenta a pesca, transporte, comercialização e consumo de algumas espécies que estão no aplicativo. Aqui, pelo menos, são 9 espécies que entram no período do defeso, em portarias diferenciadas, mais 8 espécies estão na nossa lista do aplicativo. Nesse caso, a gente mantém normalmente é uma curiosidade, né? Se a gente mantém a coleta das informações, se nós precisamos pedir uma autorização do IBAMA, bom, fica uma questão, uma dúvida, não sei exatamente como a gente vai fazer. No sé si María Cecilia o Guillermo nos pueden ayudar, porque eso en realidad depende de la legislación de Brasil. Posso ajudar um pouco disso, porque é um pouco também, um pouco tem a ver com aquela pergunta que fiz um pouco antes, sobre quem que vai coletar esses dados como instituição, né? Para qualquer dado é pesca, certo? A gente não está direcionando, não vai direcionar a coleta de dados em determinada espécie, nem obrigar a coletar dados em determinada espécie. É uma coisa livre, né? As pessoas vão coletar seus dados de pesca de forma voluntária. Se ela não quiser registrar, ela não vai registrar, né? Também temos que considerar isso, né? Se ela acha que corre algum perigo, mesmo assinando seus termos, seus compromissos e tudo mais, e se acha que, se ele diz que está fazendo uma coisa errada e tudo mais, ele não quer registrar, ele não vai registrar, tá certo? Então, a gente não está coletando dados de peixes, então a gente não precisa entrar com pedido do Cisbio, nem o IBAMA para autorização daquilo, certo? E vai muito da pessoa que vai fazer o registro. Agora, diga. Sim. Não, Guilherme, acontece que eles vão muito pela orientação que nós vamos dar. Eu acho que eles vão ficar um pouco na nossa expectativa. Então se eles acham, é normal, eles vão fazer normal, entendeu? Exatamente. Então, a orientação tem que ser, olha, é um aplicativo para ver como que está a pesca, certo? Não é um aplicativo para verificar pesca ilegal, não é aplicativo para identificar sobrepesca, certo? Porque ele não mede parâmetros para isso, né?
ele não é um aplicativo para outras questões referentes à estatística pesqueira, né? Então, tem isso que a gente que vai ter mais contato com a comunidade pesqueira, seja em Colônia, seja em outro lugar, tem que deixar isso bem claro, tá? Um aplicativo que pode ajudar, sim, a informar como que está a pesca. Se, porventura, aparecem peixes que são de pesca ilegal, né? Então, isso teria que ser manejado localmente. Agora, vou voltar um pouquinho quando eu perguntei um pouco antes sobre como se relaciona isso com organizações não governamentais, com projetos e com comunidades pesqueiras organizadas em colônias. Aqui em Manaus, por exemplo, eu estou conversando com a colônia de Manaus, né, a maior da região, e eles têm um sistema de monitoramento de pesca, já há muitos anos estabelecido, muito simples, né, que serve para eles, que eles respondem as perguntas bem básicas para a sua organização e para pedir os dados de seguro-defeso e outros benefícios. Né? Mas o que acontece? As colônias de pescadores usam essas informações também para punir os seus pescadores que eles cumprirem regras, né? Você sabe muito bem disso, né? Em Santarém, qualquer lugar que é colônia, uma colônia séria, vai usar esses dados também para observar os seus sócios e puni-los, né? Tanto é que, nesses casos, o registro não é feito individualmente. O registro é feito por outra pessoa durante o desembarque, né? Então, são essas outras situações também, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com colônia, né? Essa questão do usuário, em nome da colônia, por exemplo, ele vai ter uma ficha muito mais completa do que aquela que o ICT oferece, né? Porque, inclusive, vai ter que ter o nome dos pescadores, né? Hoje não temos essa opção, a não ser colocá-lo em comentário, né? Então, eu penso que, para o futuro, em outro momento, a gente possa, sim, pensar numa ferramenta um pouco mais robusta para o uso de colônias, né? Sim. Em outro momento. De acordo. Mas basicamente é isso. Então, não é esse problema agora com o IBAMA, né? Contado é uma coisa livre. Perdón. Este tema, esta pregunta de Socorro, y que se relaciona con el comentario de Paul sobre el rol de, por ejemplo, guardaparques y gestores de áreas protegidas, sí, es efectivamente un tema muy importante. Que escapa un poquito a la mecánica del aplicativo, de la base de datos, del protocolo, pero que justamente se enlaza, se vincula muy cercanamente con ellos. Me parece que es tan importante que podría valer la pena tener una conversación separada sobre esto entre las personas que tienen que lidiar con este desafío. Entonces, ¿les interesaría organizar una llamada separada para eso? Puede ser, que son temas que están surgiendo bastante, ¿no? La cuestión de las entrevistas, el uso colectivo, el uso individual en una perspectiva colectiva, en fin, son varias cositas, ¿no? Sí, entonces, sí. Y cada una va a tener que tener un proceso, inclusive aquello que dije, ¿no? Probablemente tal vez hasta una herramienta propia. Sí, es correcto. Sí. ¿Te parece, Socorro? Paul creo que ya se fue, pero si hay interés podemos consultar y organizar una llamada para tratar eso específicamente, porque va a tomar tiempo. No es para ahorita, ¿no? Eu acho bem interessante, talvez a Carol, a Cecília lá do Mamirauá também. Sim. Acho que a gente pode construir esse debate conjuntamente. Uhum. Não sei se elas têm a mesma preocupação. É porque você, na verdade, não estava na nossa pauta. Quando você fala das questões sensíveis, eu entendi vários pontos, até anotei aqui. E uma preocupação, nós não pegamos autorização. Quem está fazendo as coletas na chegada da pesca são alunos das duas escolas. Então, a gente não pegou autorização dos pais, por exemplo, para eles trabalharem voluntariamente. Apesar de que na nossa lista de presença das atividades, a gente até incluiu a autorização para o uso de imagem, dados e tudo mais. Mas esse detalhe nós não fizemos. Agora é uma observação para fazer, né?
assinar um termo de compromisso, alguma coisa. Pegar esses detalhes. Mas quando você fala das questões legais e ilegais, eu lembrei da questão do defeso. Sim. Porque, por exemplo, o tambaqui, aqui na portaria, ela foi do dia 1º de outubro a 31 de dezembro. O pirarucu vai até o final de maio. E as outras espécies, como pacu, jatuarana, pirapitinga, aracu, furacalça, branquinha, ela vai até 31 de março, que era exatamente o período que a gente ia encerrar, no nosso caso, o projeto. Então, se a gente vai tratar... Eu acho que vale a pena fazer uma discussão paralela, talvez mais específica. De acuerdo, porque hay formas, es necesario y hay formas de poder conseguir información. El objetivo de esta colaboración no es hacer cumplir la ley. El objetivo de esta colaboración es entender cómo migran los peces y generar información para ayudar a un mejor manejo de pesquerías eventualmente. Entonces, es importante poder colectar la información sin que haya un riesgo de persecución para los que participan en este proyecto. Y es un derecho de los investigadores poder hacer eso. Es algo que hay que poder conversar con las autoridades para que entiendan y se pueda lograr una forma. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer un objetivo, una agenda para una llamada dedicada a eso y pasar la voz a los que quisieran participar, y coordinaríamos más cercanamente el diseño con Socorro, Guillermo y Paul, que son los que han mostrado interés, y si alguien más también quisiera, nos avisa. ¿Les parece bien? Ok, Mariana, nós também participaremos. Excelente. Déjame apuntar porque ya estoy viejita y no me acuerdo. Nós também participaremos. Ok? Sí, perfecto. Okay. Sí, es que es justamente ese es el tema, es uno de los grandes nudos, digamos. Y si logramos encontrar la solución, va a ser revolucionario, gente. Entonces, si les parece, lo dejamos ahí. Ya nos hemos pasado 20 minutos de la hora de la llamada. Y bueno, perdón. Guido Miranda también se suma. La presentación tomó más tiempo del que yo pensaba, pero bueno, ya la próxima ya nos conocemos. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Por favor, si no están inscritos en el Google Group, inscríbanse en el Google Group y revisen el Google Group. Karen también está en la llamada. Porque vamos a estar compartiendo información bastante intensamente en las próximas semanas. Si no recibieran, si no oyeran de nosotros, escríbanle a Claudia, a Gina o a mí y tratemos de comunicarnos sobre todo a través del Google Group para poder aprovechar mejor este colectivo. Muchas gracias a todos. Chao Mariana, chao a todos. Mucho gusto. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Hora de matar el hambre. Chao, gracias. Sí. Además. Chao. 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 Chao.